Bueno, pues buenos días a los que están en línea. Gracias por conectarse y vamos a empezar El tema de hoy se llama El Reino de Dios. Ya el día jueves habíamos tocado un poquito el tema del Reino de Dios. Si no tuvieron oportunidad de ver la prédica, pues les invito a que la puedan ver el jueves pasado. Y vamos a empezar este día tratando de definir el reino, ¿no? Y una definición de la palabra reino que quiero compartir, habitantes, y que esos habitantes están sujetos a un rey, a un reinado. Este es una definición del concepto de reino, y también queremos hablar acerca del reino de Dios y les quiero dar una definición. Si quieren ir apuntándola, por favor. El reino de Dios se puede definir como un nuevo estado de cosas que rige la salvación y la voluntad de Dios. Nuevo estado de cosas que rigen la salvación y la voluntad de Dios. Bueno, todos nosotros sabemos que somos salvos porque hemos hecho nuestra confesión de fe y pues muchos de aquí ya también se han bautizado, bueno, todos personas que están bautizados, y eso nos hace sujetos o ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, todos nosotros ahora estamos sujetos a una nueva forma de vivir, y estamos sujetos a los mitos. Y este reino tenemos que cumplir ciertas leyes, instrucciones, mandamientos que Dios estableció para cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces voy a dar algunas citas bíblicas. Mateo 28, 18. Ahí vamos a encontrar que Dios es quien gobierna este reino. El gobernante de este reino, del reino de Dios, es Jesús, ¿no? Y dice así, se los voy a leer, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, quien gobierna el reino de Dios es Jesús. Y en Mateo 28, 18, aquí él describe, dice, toda potestad, todo gobierno, toda autoridad le fue entregada a él, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿quién rige ese reinado o este reino? Es Jesús. ¿Sale? También podemos ver en Apocalipsis, capítulo 5, versos 12 y 13. Apocalipsis, capítulo 5, 12 y 13 dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y a todas las cosas que hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y podemos ver aquí en estos versículos cómo el poder le es entregado al Señor Jesús. Todo el poder de lo que hemos aquí ahorita leído le es entregado a Dios, sí, al Señor Jesucristo. Por eso podemos tener la certeza de que Él es quien gobierna este mundo, quien gobierna en su reino. Entonces, vamos a ir ubicándonos. Todo el reino de los cielos es gobernado por el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ya aquí vimos el sustento. Ahora, vamos a ir, abran sus Biblias, buscan sus Biblias, y vamos a ir viendo algunos evangelios. Vamos a empezar en Mateo, capítulo 3, rápidamente. ¿Sí? ¿Cómo es que este reino se empieza a
a dar a conocer. Mateo capítulo 3, verso 1. Cómo este reino se empieza a dar a conocer a toda la humanidad, ¿no? Y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, 2, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista empieza a dar el nuevo reino en esta tierra, y es el reino de los cielos. ¿Sí? Capítulo 4, verso 17, si quieren ir anotando y ya después, o como quieran, o después ir viendo en casita. Mateo 4, 17. Entonces, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora aquí es el Señor Jesucristo quien empieza a decir esas mismas palabras que Juan el Bautista ya había dicho antes, que venía un nuevo reino, pero para entrar a ese nuevo reino hay un requisito. A ver si lo pueden identificar. ¿Cuál es? Juan el Bautista dijo: arrepiéntanse. El Señor Jesús dice: arrepiéntanse. ¿Cuál es ese requisito? Arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento. ¿No? Es obvio, ¿verdad? Entonces, ese requisito para ser miembro de este nuevo reino es el arrepentimiento. Es decir, ya hicimos cada uno de nosotros la confesión de fe, nos arrepentimos de los pecados, ya nos bautizamos y entonces somos miembros de ¿qué? Del reino de los cielos. Entonces, como miembros, como ciudadanos de este reino de los cielos, estamos sujetos a cumplir también los estatutos, los mandamientos del reino de Dios, ¿sí? Y eso es importante que aprendamos a identificar quiénes somos, ¿sí? En clases pasadas hemos visto quién fue Jesús o quién es Jesús, ¿no? Vimos que por su gracia, que por su misericordia fuimos justificados de nuestros pecados, ¿sí? Vimos la clase pasada la Biblia, ¿no? Empezamos a conocer la Biblia. Y en la Biblia encontramos todas las leyes, mandamientos, estatutos que debemos cumplir como ciudadanos de este reino. Si estamos en este curso aprendiendo fundamentos cristianos, ¿por qué como creyentes, como cristianos, tenemos que aprender a conocerlos? Y entonces el saber identificar por qué somos miembros de este reino de los cielos es importante, porque nos va a ayudar a cumplir los mandamientos y estatutos que rigen este reino. Si nosotros vamos a Estados Unidos y queremos ser ciudadanos de ese país, tenemos que aprender a conocer sus leyes para no infringirlas y para poder ser parte de ese país como ciudadanos americanos, ¿no? Si vamos al Reino Unido, a Francia, a Alemania, y queremos ser parte de esa ciudadanía, tenemos que conocer sus leyes y aplicarlas para no violarlas y causar un problema, ¿no? Pues lo mismo pasa en el reino de Dios, ¿sí? En el reino de los cielos. Estamos aprendiendo a conocer quién es el que gobierna ese reino, qué es lo que Él pide que hagamos, ¿sí? Y entender que todos nosotros somos miembros de este reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ahí mismo en Mateo 5:3 dice así: bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:19 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Verso 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que las
de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y estos versículos hablan acerca de quiénes son los bienaventurados, ¿no? Acá habla primeramente del pobre en espíritu, de los que padecen persecución a causa de la justicia. Y hoy, este día, fue la última clase del Sermón del Monte, el pastor dio, y habla exactamente de esta bienaventuranza, de los que son perseguidos por causa de la justicia de Dios, que son bienaventurados. ¿Qué pasa con nosotros? Aquí hay mucho joven, ¿no? Entonces, generalmente convives con gente de tu edad, ¿no? Y cuando tú le dices que eres cristiano y que tienes otra forma de pensar diferente, ¿qué pasa contigo? A veces te excluyen, o te ven feo, o te tratan mal, o te ven raro, ¿no? Entonces tú piensas que que no encajas en su mundo, ¿no? Entonces, y puede ser verdad, porque tú tienes una forma de pensar diferente, de actuar diferente, de reaccionar de manera diferente, y muchas veces te sientes atacado, ofendido, lastimado, excluido, y te sientes mal. Pero dice aquí, bienaventurados ustedes los que que padecen. Y el pastor hablaba de que en otros países, los que profesan una fe como la nuestra, pues son violentados, los matan, los asesinan, los golpean. Bueno, hacen muchas cosas con esas personas, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad en donde vivimos, pues a lo mejor sí nos ven feo, o nos ven mal, o nos tratan mal, pero no somos violentados en nuestra vida, ¿no? Entonces, hay una felicidad, Dios promete una felicidad para todo aquel que no se echa para atrás cuando tiene que tomar una decisión acerca de que es cristiano, creyente y que vive en este reino. ¿Sí? El capítulo 6, también de Mateo y verso 10, está hablando acerca de una oración, la oración del Padre Nuestro, que creo que todos la conocemos, y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y yo les había comentado que el reino de los cielos no tiene un espacio físico. O sea, México tiene un territorio físico que empieza en el norte, por Tijuana, y termina por Chiapas, ¿no? Tiene un espacio físico, un territorio físico. Y en ese territorio físico están establecidas las leyes que gobiernan en México. Pero el reino de los cielos no tiene un territorio físico. Está en todo el mundo, en todas las naciones. Tiene un espacio espiritual, y eso está en cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué sabemos que el reino de los cielos está en nosotros? Porque empezamos a dirigir nuestra vida conforme a los mandamientos que Dios establece, conforme a lo que Dios nos va mostrando que hagamos. Y cuando nosotros empezamos a tomar decisiones en base a lo que Dios le agrada, en base a lo que Dios dice, entonces nosotros estamos aplicando el reino de los cielos en nuestra vida. Bueno, por eso dice aquí esta oración del Padre Nuestro, que venga el reino de Dios. Y el reino de Dios trae principios, trae leyes, mandamientos que tenemos que cumplir, ¿no? Bueno, entonces, más adelante, en el capítulo 7, verso 21, y también eso es muy importante, ¿sí? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué es muy importante esto? Porque, como les comentaba, cuando estamos en la iglesia, en la congregación, pues somos unas personas y generalmente lanzamos y nos gozamos, escuchamos la palabra y tenemos una forma de actuar. Pero cuando estamos fuera de la congregación, cuando estamos en nuestro colegio, en nuestra casa, donde desarrollamos nuestro día a día, ahí es donde tenemos que aprender también a hacer lo mismo. Y dice aquí, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues que seamos sus hijos, que andemos en sus mandamientos, que seamos ordenados, que lo honremos, que le alabemos. Y dice aquí que ellos van a entrar y van a heredar el reino de los cielos para siempre. Y eso es lo que estamos buscando todos los que nos acercamos a Dios, a todos los que les hemos entregado nuestra vida. Eso es lo que buscamos, que cuando ya nacemos en este mundo,
pues lleguemos a un lugar, a ese reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros. Eso es lo más padre que nos va a suceder. Bueno, voy a irles ahora mencionando algunas parábolas que hablan acerca del reino de los cielos. Es bien importante entender una palabra acá. La palabra, las parábolas. ¿Qué son las parábolas? ¿No? Escuchamos que se menciona en la Biblia acerca de las parábolas, pero las parábolas son enseñanzas que se muestran a través de ejemplos, ¿sí? Esas son las parábolas. Una enseñanza a través de un ejemplo, ¿sí? Así que voy a irles mencionando algunas parábolas. La primera de ellas está igual en Mateo 13 y el verso 18. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. ¿Han escuchado esta parábola alguna de ustedes? La parábola del sembrador. Sí. Bueno, dice así, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Se trata de una historia de un sembrador que siembra semillas y siembra en diferentes lugares a la hora de esparcir las semillas. Pues acá lo que dice que cuando alguien se oye la palabra del rey y no la entiende, viene el malo y roba esa palabra. Entonces, aquí lo que está diciendo es que en el reino de Dios, ¿sí? Aquel que solo escucha la palabra y no la entiende, va a estar siempre expuesto a que esa palabra sea robada, ¿sí? O sea, la escuchas y ni la pelas y se te olvida. Entonces, ¿qué hay que poner? Hay que poner interés, siempre que estamos escuchando la palabra de Dios, poner interés para que esa palabra se quede en nuestro corazón, la podamos entender. Cuando alguien entiende algo, alguna cosa, le es más fácil poder asimilarla y recordarla. Cuando alguien le pone interés a algo, la recuerda frecuentemente porque le puso interés. Pero cuando no lo hacemos así, nos exponemos a que esa palabra que hoy domingo recibimos se nos olvide. Y entonces el enemigo cumple con su función. Roba lo que Dios nos dio en ese momento para nosotros. Ahora, la siguiente parábola está ahí mismo en el capítulo 13, ahora pero en el verso 24. Se le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Sí? Ustedes en su casa van a ir viendo esta parábola y habla de que ese hombre sembró una semilla en su campo. Pero cuando la sembró, dice que vino el malo y también sembró la semilla de la cizaña, ¿sí? Y la cizaña y el trigo, dice que se parecen, son similares. Cuando son pequeñitas las plantas, no las puedes identificar. Entonces le dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña que el enemigo sembró? Y él le dijo, no, porque si arrancas la cizaña te puedes equivocar y puedes arrancar también la semilla, la planta del trigo. Déjalas que crezcan, ¿sí? Y cuando crezcan vas a poder identificar si es trigo o cizaña. Y cuando crezcan, arranca la cizaña, pero la cizaña va a ser quemada en el fuego, ¿sí? Entonces empieza a hablar también acerca de que en el reino de los cielos pasa lo mismo. Hay palabra buena y palabra mala con la que convivimos nosotros y que aparentemente es buena. Y tenemos que aprender a identificar que lo que estamos escuchando, que lo que estamos viendo, que con lo que estamos conviviendo, aparentemente puede ser bueno, pero no se identifica. Acuérdate, todo lo malo, lo que está fuera del reino de los cielos, lo que Dios establece, está condenado a ser juzgado. Entonces, aprendamos a identificar nosotros esas áreas en nuestra vida, de lo bueno, de lo malo. Poco a poco vamos a ir conociendo, ustedes van a ir aprendiendo qué es bueno y qué es malo. Dios les va a ir mostrando
cuando ustedes se encuentren en alguna situación, en algún momento de sus vidas, ¿es bueno o es malo? Cuando ustedes sepan que es malo, saben lo que tienen que hacer, cerrar la aplicación y irse a otra parte. Salirse de ese lugar donde están y irse a otro lado, porque ustedes empiezan a identificar que eso es malo, ¿sale? Por eso él habla de esta parábola. Luego también dice aquí, en el capítulo, mismo capítulo 13, pero ahora en el verso 33, nuevamente habla acerca de otra parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, ¿conocen la levadura? ¿Sí? ¿Saben qué provoca la levadura? ¿No? Bueno, hace que la harina se fermente y empiece a crecer, ¿no? Provoca algo en la harina. Entonces, igual lo mismo es aquí, que el reino de los cielos es igual, ¿sí? Donde es colocado empieza a hacer su efecto. Bendice, en este caso, trae bendición también a las personas con las que nos rodeamos. Tiene que producir su propio efecto también, como la levadura. Más adelante, en el verso 44, nuevamente vuelve a hablar acerca de otra parábola, acerca del reino de los cielos, y dice que es semejante a un tesoro escondido. Si el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Luego el verso 45 también dice, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En esos 2 ejemplos que vemos aquí, primeramente dice que encontró un tesoro, ¿no? Y el otro dice que encontró una perla preciosa. Sabemos que las 2 cosas, tanto un buen tesoro como una perla, son de gran valor para una persona que los encuentra, ¿no? Generalmente mucha gente se la pasa mucho tiempo de su vida buscando tesoros escondidos, pero aquí dice que él la encontró y también dice que encontró una perla a otra persona y que ellos lo que hicieron fue vender todo lo que tenían para poder comprar ese terreno. Y el segundo, esa perla. ¿Qué pasa con eso? Que ellos entregaron todo lo que tenían, hicieron todo su esfuerzo por alcanzar eso que habían encontrado, por comprar eso que habían encontrado. Bueno, pues aquí la enseñanza es esta, que el reino de los cielos también es necesario que nosotros hagamos todo lo posible, que pongamos todo lo que sea en nuestras manos, todo lo que sea en nuestro alcance, y que no nos limitemos en nada para poder alcanzar y tener y mantener el reino de los cielos, conservarlo. Tenemos que amarlo, hacer todo lo que sea en nuestras manos por vivir día a día esa forma de vida del reino de los cielos. Entonces, hagamos todo nuestro esfuerzo, todo lo que sea en nuestras manos para que el reino de los cielos lo observemos y no lo que tiene el ejemplo, ¿no? Ese tesoro nadie quiere perderlo, todo el mundo quiere conservarlo. Y de igual manera con la perla, nadie quisiera perder algo tan valioso. Bueno, Dios nos está enseñando eso mismo, que no perdamos lo que ya encontramos. El reino de Dios es nuestro, no lo perdamos, hagamos todo lo posible por conservarlo, por mantenerlo, por hacerlo nuestro. Bueno, vamos a ir avanzando con la enseñanza. Y también el capítulo 16, perdón, 18. Verso 23. Ahí hay otra parábola. Ustedes en casa pueden ver parábolas que hablan acerca de ese mes que quiso hacer cuentas con su siervo. Y ahí empieza a narrar toda una historia, ¿no?
donde él le pide cuentas de los talentos que le dio a cada uno de ellos. Y a uno le dio 5, a uno le dio 2, a uno le dio 1. Y cada uno viene y le entrega cuentas en este caso a su rey de lo que le dio. Bueno, Dios también nos da talentos a cada uno de nosotros. Y esos talentos nos los da para que podamos servir a su reino también. Que provoquemos con lo que Dios nos da, extender su reino, llevarlo a cabo también. Y acá da un ejemplo de estas personas en las que Dios le dio esos talentos. Dice que al que le dio 5, ganó otros 5. Y Dios lo bendijo. Luego hay otro que le dio 2 talentos y ese también trajo otros 2 más. Pero hubo uno al que le dio 1 talento y ese, él que fue lo que hizo, dice que tuvo miedo del talento que Dios le dio y lo escondió. Y entonces cuando viene este rey y le pide cuentas, se dice, ¿por qué escondiste lo que te di? Debiste saber, por lo menos haber hecho algo y puesto ese dinero en el banco para que ganara algún interés, pero tú no hiciste nada por ese talento que te di. Al contrario, lo escondiste y tuviste miedo. Entonces, aquí ¿qué nos enseña? Que Dios nos va a dar a cada uno diferentes talentos, no iguales. Puede ser algunos más, otros menos, pero finalmente hay un propósito cuando Dios nos da esos talentos en nuestras vidas para avanzar su reino, para crecer su reino. Vamos también al reino de los cielos. Pero por el tiempo que tenemos ahorita no va a ser posible terminar todo. Yo les animo, lean Mateo desde el capítulo 4 en adelante, ¿sí? Como parte de su tarea, léanlo. Ahí van a encontrar mucha enseñanza acerca de las parábolas que tratan de lo que de los hijos. Así bendiga, muchas gracias. Estamos a